¿Sabías que un hombre sin noble cuna, nacido en una pequeña isla del Mediterráneo, se convirtió en emperador de casi toda Europa? Napoleón Bonaparte fue un genio militar y un reformador que cambió la historia no solo en los campos de batalla, sino también en los sistemas legales y educativos que aún hoy influyen en nuestras vidas. Quédate con nosotros y descubre cómo Napoleón transformó el mundo y dejó un legado que perdura hasta nuestros días. Napoleón Bonaparte es uno de los personajes más fascinantes y controvertidos de la historia. Amado por unos y odiado por otros, este estratega militar, político y reformador se convirtió en el emperador de Francia y conquistó gran parte de Europa. Sin embargo, su historia no es solo la de un conquistador, sino la de un hombre que reformó la sociedad y cuyo legado sigue vivo hoy en día. En este episodio de Real Influencers, exploraremos la vida de Napoleón, sus hazañas, curiosidades y su impacto en la humanidad. Los primeros años de Napoleón. Napoleón nació en la isla de Córcega en 1769, poco después de que ésta fuera anexada por Francia. Pertenecía a una familia noble menor, pero no rica. A los 9 años, fue enviado a Francia para estudiar en una academia militar. Desde muy joven, mostró un talento extraordinario para las matemáticas y la estrategia militar. Aunque llegó a ser uno de los líderes más poderosos del mundo, Napoleón siempre tuvo un marcado acento corso y, en su juventud, era ridiculizado por sus compañeros franceses por su mal manejo del idioma. A los 16 años, Napoleón se graduó de la Academia Militar y fue asignado al ejército francés. Su gran oportunidad llegó durante la Revolución Francesa, cuando rápidamente ascendió en las filas gracias a su inteligencia y ambición. En 1796, a los 26 años, ya comandaba el ejército francés en Italia, donde comenzó a ganar fama por sus brillantes tácticas en el campo de batalla. La ascensión al poder. Tras su éxito en Italia, Napoleón fue visto como un héroe en Francia. Sin embargo, mientras consolidaba su reputación, Francia atravesaba un periodo de inestabilidad política. En 1799, aprovechando la debilidad del Directorio, Napoleón lideró un golpe de Estado y se autoproclamó primer cónsul, convirtiéndose en el hombre más poderoso de Francia. Napoleón fue conocido por su manejo del poder, pero también por su uso estratégico de la propaganda. Controlaba de cerca los medios y supervisaba cómo se presentaba su imagen al público. En 1804, Napoleón dio el siguiente paso, se coronó a sí mismo emperador de los franceses en una ceremonia grandiosa en Notre Dame. Con este acto, envió un mensaje claro: el poder no provenía de la nobleza ni de la Iglesia, sino de él mismo y su capacidad de liderazgo. Las campañas militares y la expansión del imperio. Napoleón no solo fue un reformador político, sino también un brillante estratega militar. Entre 1804 y 1814, dirigió una serie de campañas militares conocidas como las Guerras Napoleónicas. Durante este tiempo, Napoleón derrotó a las grandes potencias de Europa, como Austria, Prusia y Rusia, expandiendo su imperio a casi todo el continente. Una de las tácticas más innovadoras de Napoleón fue la guerra relámpago, donde se movía rápidamente para desorientar y derrotar a sus enemigos antes de que pudieran reagruparse. Esta estrategia fue fundamental en su victoria en la batalla de Austerlitz, una de sus mayores hazañas militares. La batalla de Austerlitz en 1805 es considerada una de las mayores victorias de Napoleón. Frente a las fuerzas combinadas de Austria y Rusia, Napoleón utilizó su conocimiento del terreno y sus rápidas maniobras para derrotar a un ejército superior en número, asegurando su dominio sobre Europa Central. Tras la victoria en Austerlitz, Napoleón fue apodado el Águila por sus tropas, un símbolo de fuerza y poder que él mismo adoptó como parte de su identidad imperial. A pesar de su genio militar, Napoleón también tuvo fracasos. La invasión de Rusia en 1812 fue un desastre catastrófico.
Aunque entró victorioso en Moscú, el invierno ruso y la falta de suministros diezmó su ejército. De los más de 600,000 soldados que cruzaron hacia Rusia, solo unos pocos miles lograron regresar. La retirada de Moscú es una de las escenas más dramáticas de la historia militar. Napoleón y su ejército caminaron cientos de kilómetros bajo el frío extremo, perseguidos por las tropas rusas, en lo que se convirtió en una de las peores derrotas de su carrera. Las reformas de Napoleón, aunque es recordado principalmente por sus hazañas militares, Napoleón también fue un reformador social y legal. Aunque es recordado principalmente por sus hazañas militares, Napoleón también fue un reformador social y legal. Durante su tiempo en el poder, introdujo una serie de reformas que modernizaron la administración de Francia y sentaron las bases para muchas instituciones modernas. Una de las reformas más importantes de Napoleón fue el Código Napoleónico de 1804, que todavía es la base del sistema legal en muchos países de Europa y América Latina. Este código legal fue revolucionario porque estableció la igualdad ante la ley y eliminó los privilegios de la nobleza. Napoleón también reformó el sistema educativo francés, creando escuelas públicas y un sistema de exámenes meritocrático para asegurar que los más capaces pudieran acceder a la educación superior. De este modo, ayudó a desarrollar una administración basada en la habilidad y no en el linaje. La caída de Napoleón y su exilio. Después de la desastrosa campaña en Rusia, las potencias europeas unieron fuerzas contra Napoleón. En 1814, tras ser derrotado por una coalición de ejércitos europeos, Napoleón fue obligado a abdicar y exiliado a la isla de Elba. Pero la historia de Napoleón no termina ahí. Durante su exilio en Elba, Napoleón gobernó la pequeña isla como si fuera un imperio en miniatura. Sin embargo, apenas un año después, escapó y regresó a Francia, dando inicio a su famoso periodo de los 100 días. En 1815, Napoleón regresó triunfante a Francia y recuperó el poder. Pero su segundo reinado fue breve. Ese mismo año, fue derrotado de manera decisiva en la batalla de Waterloo por las fuerzas británicas y prusianas. Esta vez, no hubo escapatoria. Napoleón fue exiliado a la remota isla de Santa Elena, donde moriría 6 años después. A pesar de estar exiliado en una isla remota en el Atlántico Sur, Napoleón continuó escribiendo y reflexionando sobre su legado. Se dice que dictó memorias donde justificaba muchas de sus acciones y se presentó como un héroe incomprendido. El legado de Napoleón. El legado de Napoleón Bonaparte sigue siendo objeto de debate. Para algunos, fue un dictador que llevó a Europa a años de guerra. Para otros, fue un genio militar y reformador que modernizó Francia y dejó una huella indeleble en la historia del mundo. Napoleón influyó en líderes futuros como Adolf Hitler, Benito Mussolini y Charles de Gaulle, quienes estudiaron sus tácticas militares y políticas. Pero más allá de la guerra, Napoleón sigue vivo en los sistemas legales, las estructuras de gobierno y las instituciones educativas que reformó. Hoy en día, Napoleón sigue siendo recordado como uno de los personajes más importantes de la historia. Su capacidad para reformar y modernizar la sociedad francesa, su genio militar y su ambición inigualable lo convierten en una figura única cuyo impacto en la humanidad no puede ser ignorado. Napoleón Bonaparte fue un hombre de contrastes, un guerrero y un reformador, un emperador y un exiliado. Pero, sobre todo, fue un líder que dejó una huella indeleble en la historia de la humanidad. Su influencia sigue viva, desde los códigos legales hasta las estrategias militares, y su vida es una lección de la complejidad del poder, la ambición y el legado.
Si te ha intrigado la historia de Napoleón Bonaparte y quieres descubrir más sobre otros grandes personajes de la historia, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo episodio de Real Influencers.